Bienvenido a una lección sobre cómo llevar a cabo una prueba de hipótesis comparando dos proporciones de población. Mediante la realización de una prueba de hipótesis que compara dos proporciones de la población, las siguientes características debería estar presente. Número 1. Las dos muestras independientes son simples muestras aleatorias, que son independientes. 2. El número de éxitos es de al menos 5 y el número de fallas es de al menos 5 para cada una de las muestras. 3. Creciente literatura estados que la población debe ser por lo menos 10 o 20 veces el tamaño de la muestra. Esto mantiene a cada población de ser más muestreado y causando resultados incorrectos. La comparación de dos proporciones, como la comparación de dos medias, es común. Si los dos estimados las proporciones son diferentes, puede deberse a una diferencia en las poblaciones o puede deberse a la casualidad. Una prueba de hipótesis puede ayudar a determinar si una diferencia en las proporciones estimadas refleja una diferencia en las proporciones de la población. La diferencia de dos proporciones cae en la distribución normal aproximada. Genuinamente la hipótesis nula afirma que las dos proporciones son el mismo significado P sub A es igual a P sub B. Para realizar una prueba, utilizamos una proporción agrupada P sub C. Así que en esta pantalla, tenemos la fórmula para la proporción de la piscina. A continuación, la diferencia de las proporciones tiene una distribución normal aproximada. La estadística de prueba es una puntuación Z, y podemos calcular la puntuación Z a mano que veremos más adelante. Usando esta fórmula aquí, echemos un vistazo a un ejemplo. Dos tipos de medicamentos para colmenas se están probando para determinar si hay una diferencia en las proporciones de reacciones de pacientes adultos. 20 de una muestra aleatoria de 200 adultos a los que se administran medicamentos todavía tenía colmenas 30 minutos después de tomar la medicación. 12 de otra muestra de 200 adultos que administran medicamentos B todavía añadir urticaria 30 minutos después de tomar el medicamento. ¿Hay alguna diferencia en las proporciones de adultos que no reaccionaron después de 30 minutos? Prueba a un nivel de significación del 1%. Vamos a declarar primero la información dada porque 20 fuera de un muestra de 200 adultos. Medicación administrada había colmena después de 30 minutos excepto el número de éxitos es 20, y suba el tamaño de la muestra es 200 y, por lo tanto, la proporción de muestra P' suba es igual a 20 dividida entre 200 o 0,1. Y luego para la medicación B, X sub B es 12, N sub B es 200 y, por lo tanto, P' sub B es 0.06. Debido a que el nivel de significación es del 1%, alfa es igual a 0.01. Y eso porque estamos probando para ver si hay una diferencia en las proporciones. La hipótesis alternativa es P sub B no es igual a P sub B. Y por lo tanto el nulo hipótesis es que las proporciones son iguales P sub A es igual a P sub B. También podemos indicar el hipótesis alternativa como P sub A menos P sub B no es igual a 0. Y la hipótesis nula como P sub A menos P sub D B es igual a 0. Por aquí, vamos a calcular la proporción agrupada que se muestra debajo de la porción agrupada es igual a 0.08, y un menos que agrupó proporción es igual a 0.92. A continuación encontraremos la puntuación Z y el valor P usando el T84. Así que no necesitaremos todos la información que se muestra aquí, lo haremos sin embargo al encontrar la puntuación Z a mano. Así que yendo al T84, presionamos Stat, flecha derecha a las pruebas, seleccionamos la opción 6, 2 Props Test. Ya he introducido la información aquí. X sub 1 es 20 abajo, N sub 1 es 200 abajo. X sub 2 es 12 abajo, N sub 2 es 200 abajo. Estamos probando para ver si P sub A no es igual P sub D B seleccionamos no es igual. Que ya he hecho flecha hacia abajo para calcular. Pulse Intro. Tenemos una puntuación Z de aproximadamente 1.4744 y un valor P de aproximadamente 0.1404. Vamos a seguir adelante y registrar esta información. Así que mira la distribución que se muestra a continuación. Si las proporciones son igual, la diferencia es 0, por lo que tenemos 0 con el centro de la distribución. La diferencia de proporciones de la muestra es 0.04, por lo que tenemos 0.04 a la derecha y 0.04 negativo a la izquierda, y por lo tanto el valor P es el área total de la región sombreada a la derecha y a la izquierda, y por lo tanto cada área es igual a la mitad del valor P que podemos ver es aproximadamente 0.0702. Por lo tanto, también podemos decir que el valor P es igual a la probabilidad que la diferencia de las proporciones es menor o igual a negativo 0,04 o mayor que o igual a 0,04.
Y ahora eche un vistazo más de cerca a determinar la puntuación Z a mano. Si íbamos a realizar esta prueba a mano, tomaríamos el valor de alfa de 0,01, reconocemos que tenemos una prueba de 2 colas y determinar las puntuaciones Z correspondientes que ya he hecho aquí. Observe que estas puntuaciones son 2.58 y negativo 2.58. A continuación calculamos la puntuación Z. Usando la fórmula que se muestra aquí en la parte inferior que nos da una puntuación Z de aproximadamente 1.4744 que coincide con el valor del T84. Pero observe cómo esta puntuación Z es no en la región de rechazo. La puntuación Z sería aproximadamente aquí. Porque no está en la región de rechazo, no rechazamos la hipótesis nula, pero también saquemos la misma conclusión comparando alfa y el valor P. Observe cómo el valor P es alta en comparación con alfa. Y cuando el valor P es alto, el nulo debe volar, o más formalmente porque el valor P es mayor que alfa o porque alfa es menor que el valor P, no rechazamos la hipótesis nula. Lo que significa en conclusión en un nivel de significancia del 1% a partir de los datos de la muestra, no es suficiente evidencia para concluir que hay una diferente en las proporciones de pacientes adultos que no reacciona después de 30 minutos a la medicación A y la medicación B. Espero que les resulte útil.